han perdido para el éxito del gerente de proyectos. Los saluda Marlene Hayen. Para continuar, quiero presentarme. Como les dije, mi nombre es Marlene Hayen, estoy certificada PMP desde el 2007. Tengo diversas experiencias en el manejo de Project Management profesional. En el 2007 hice un proceso de gestión de certificación para 16 empresas de tecnología de información en Panamá. Estoy certificada PMP desde el 2007. He sido docente, me he desempeñado como docente de educación superior desde este mismo año. Desde el 2009 fundé la empresa ITS Consulting Group, una empresa dedicada al outsourcing de gestión de proyectos y también en la formación de project management, así como también consultoría en gestión de cambio y gestión de procesos. En nuestra empresa hemos tenido experiencia atendiendo sectores del área financiera, de manufactura, de tecnología de información, construcción y otros más. Así que vamos a arrancar con este tema que pues muchas veces nosotros en el tema o como líderes de proyecto de repente una de las tal vez omisiones que hacemos es involucrar o gestionar también la gestión de cambio como parte del proyecto. Entonces, aquí en esta imagen pueden observar, ¿verdad?, cómo una oruga se puede convertir en mariposa, pero en esta imagen es importante resaltar que para que este proceso culmine, de que la oruga se convierta en mariposa, lleva un tiempo y también llevan pasos que se siguen, ¿verdad? Es un proceso hasta que esta oruga se convierte en una hermosa mariposa. Asimismo, nosotros, pues nos pasan los proyectos. Entonces, ¿qué temas vamos a ver hoy? Vamos a ver gestión del cambio y su importancia, algunas definiciones para estar claros cuando hablamos de cambio, aspectos a considerar, algunos mitos, estrategias y por último, cómo las mejores prácticas en dirección de proyectos nos ayudan, ¿verdad?, a gestionar el cambio de una forma más eficiente. Para empezar, quisiera comentarles que de acuerdo al Standish Group, quienes son una empresa reconocida a nivel mundial que realizan estudios sobre temas relacionados con proyectos, ellos hicieron una encuesta y pudieron determinar, pues es una evaluación que hacen periódicamente, ellos pudieron determinar cómo los proyectos o cuál es el rango de proyectos exitosos, proyectos que son retadores, que conllevan tal vez más esfuerzo del que se tenía planificado y proyectos que fracasan. O que han fracasado en el tiempo. Principalmente proyectos relacionados con temas de tecnología e información. Entonces, aquí en esta gráfica podemos observar en el año 94, ¿verdad?, que podemos ver que en base al estudio que ellos hicieron o la muestra que tomaron, solo 16 proyectos fueron exitosos. Sin embargo, podemos ver que el grueso, ¿verdad?, de los proyectos, o el mayor porcentaje de proyectos está entre los criterios de proyectos que fueron retadores, que conllevaron mucho esfuerzo, o proyectos que fueron fallidos o fracasados. Sin embargo, podemos compararlos ver el contraste contra el 2009, en donde efectivamente se incrementó la cantidad de proyectos exitosos y pues se redujo un poco, aunque el margen tampoco fue muy representativo, en los proyectos retadores y los proyectos que fracasaron. En la información suministrada arriba del cuadro, ustedes pueden observar un promedio de estos 7 años en donde, o este rango, ¿verdad?, de años, del 94 al 2009, en donde podemos determinar que solo el 27% de los proyectos fueron exitosos. Sin embargo, vemos que un porcentaje muy cercano, un 26%, es el promedio de proyectos que han fracasado. ¿Cuáles son las causas que han podido determinar? Pues aquí las podemos observar, desde mal gerenciamiento,
de proyecto, decisiones desacertadas. Sin embargo, las que están resaltadas con flechas rojas, ¿verdad?, fueron las que seleccioné para mostrarles aspectos que no solamente tienen que ver con temas de dirección o gestión de proyectos, sino también con temas relacionados con gestión de cambio. Estamos viendo pobre comunicación, demasiados cambios, el involucramiento de los usuarios, que al final son los stakeholders, los vagos o inadecuados requerimientos, definición de requerimientos, la falta de fondos o de recursos, falta de compromiso, soporte organizacional, conflictos con los stakeholders y competencias de prioridades. ¿A dónde vamos, verdad? Para pues, poder como entrarnos en materia, quisiera empezar con el tema de definiciones. ¿Qué es un cambio? Un cambio es un proceso, ¿verdad?, donde pasa una situación a otra diferente, la cual de forma significativa afecta, ¿verdad?, las formas establecidas de comportamiento. ¿Qué es la gestión del cambio? La gestión del cambio es un proceso, o son conjunto de procesos que se emplean para asegurar que los cambios significativos se lleven de forma correcta, ordenada, sistémica, controlada, ¿verdad?, para minimizar el impacto en las organizaciones o el cambio organizacional. ¿Y qué es la gestión de cambio en proyectos? Es importante hacer esta diferenciación. En proyectos, ¿verdad?, los cambios son impactos o afectaciones a las líneas bases, que son los planes aprobados. ¿De qué? De alcance, tiempo y costo o presupuesto. Resultado de la planificación, programación y control que se estableció para cumplir los requisitos del proyecto. La gestión de cambio es el resultado del logro de los objetivos del proyecto. Cuando nosotros tenemos un proyecto nace una organización para implementar o para facilitar el cambio en una empresa. También esto conlleva, ¿verdad?, nos puede mostrar síntomas en la gestión de cambio de algunas situaciones que se estén presentando, ¿verdad?, y que nos permiten hacer análisis de ese impacto. También considera la disposición de los interesados, en este caso de los integrantes del equipo de proyecto, de los miembros de una organización, de los colaboradores en una empresa, del patrocinador, en donde ellos van a tener que cambiar su statu quo, que es su área de confort, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo cambio conlleva una modificación de un hábito o una costumbre. Cada vez que hacemos un cambio de un hábito o una costumbre, eso pues obviamente nos crea cierta molestia, ¿sí?, o disconformidad. Y también la gestión de cambios requiere, ¿verdad?, de los soft skills, porque en proyectos hablamos de hard skills y soft skills. Hard skills son, por ejemplo, esas habilidades técnicas que nosotros tenemos para hacer estimaciones, para elaborar un plan, para definir o establecer un alcance. Sin embargo, para poder ejecutar estos planes de forma efectiva y a tiempo, necesitamos de contar con estas habilidades blandas conocidas en proyectos como liderazgo, motivación, negociación, entre otras más. Entonces, al final, ¿verdad?, todo proyecto es un vehículo para que se lleve a cabo un cambio organizacional. O sea, que el cambio es inevitable. ¿Para qué? Para que las organizaciones crezcan, se fortalezcan y perduren en el tiempo. No importa, ¿verdad?, el cambio de qué tamaño sea. Puede ser un cambio pequeño, como una mejora de proceso, o puede ser un cambio que conlleve una innovación, ¿verdad?, que sea resultado de un proceso de innovación que va a conllevar una transformación de la operación que realizamos en nuestras organizaciones. Entonces es importante que tengamos en cuenta que todo proyecto, por complejo o por sencillo que lo podamos ver, al final va a conllevar un cambio organizacional. Entonces, el director o el líder de proyectos, dependiendo el cargo que
que se le ponga a esta persona dentro de su organización y el poder o la autoridad que tenga, es un agente de cambio. No solamente se puede ver como un gestor de proyectos que va a ejecutar un plan, sino tenemos que ver al líder de proyectos como un agente de cambio o un líder transformacional, que al final tiene que tener como fin en su mente que tiene que hacer que las cosas sucedan. Una de los aspectos que diferencian a un director de proyectos, un líder de proyectos tradicional, a un líder de proyectos profesional, es que el profesional hace que las cosas sucedan. Tenemos planes, tenemos metas, tenemos objetivos, tenemos fechas que tenemos que cumplir, ¿sí? La meta está clara, lo que puede cambiar o podemos hacer ajustes en las estrategias que hemos definido, pero al final, ¿verdad? Exige de las habilidades de gestión, de cambio como liderazgo. Tenemos ese liderazgo para poder influir tanto en el equipo como en el resto de la organización para que sean adeptos, ¿verdad? Y tengan una actitud positiva hacia el cambio. Tienen que motivar a las personas para que adopten el cambio, negociar en los momentos que sea necesario y mantenerse comunicando los avances y también cómo estos cambios o esta visión de este cambio que ofrece este nuevo proyecto. Y obviamente, como todo cambio, van a haber conflictos. Entonces, se requiere que este líder de proyecto solucione, gestione estos conflictos, que son aspectos o habilidades críticas para el éxito del proyecto. El líder de proyecto también tiene que impulsar y apoyar los esfuerzos de cambio dentro de la organización, velar por obtener la aceptación de las personas o de los stakeholders, que son estas personas que están impactadas por este cambio. Y también obtener el compromiso, tanto de los integrantes de los miembros del equipo, como del resto de colaboradores de la organización, para poder adoptar este nuevo producto o este nuevo servicio resultado de este cambio. Al final, el líder de proyectos debe liderar y responder al esfuerzo de transformación que conlleva todo proyecto y que al final es un cambio que va a presentarse. Entonces, obviamente, como hemos hablado antes, un cambio permite que salgamos de nuestra zona de confort o cambiemos nuestros hábitos, nuestras costumbres que tenemos, que estamos habituados o acostumbrados a realizar en nuestra organización. Pero obviamente esto conlleva una oposición, ¿sí? Cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, ¿verdad? Esto nos genera cierta disconformidad o incomodidad. Entonces, al final, esto da como resultado que los integrantes o los colaboradores, los integrantes del equipo, ¿verdad?, puedan estar en oposición al cambio. Y aquí pues podemos ver, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando el tema de las ruedas en esta imagen. Y asimismo pasa con los automóviles, con los sistemas que implementamos, con los procesos que cambiamos o que innovamos dentro de nuestras organizaciones, ¿sí? Tal vez hayan algunas personas opositoras que pues abiertamente manifiesten, ¿verdad?, su disconformidad o su oposición, o pueden haber otros que sean silenciosos, pero es importante identificar, ¿verdad?, cuáles son esas personas o estos stakeholders que están a favor o en contra de este cambio. ¿Cuáles pueden ser esos factores de resistencia, verdad? Definitivamente sí, pues como todo, ¿no? Como ahora una de las tendencias es cuidar más nuestro cuerpo, pero muchas veces hemos estado habituados o por mucho tiempo tal vez hemos habituado a comer comida o al ingerir alimentos y no nos hemos preocupado tal vez por su relación calórica o cómo de forma negativa puede dañar nuestro cuerpo.
o desmejorar nuestra salud y cambiarlo por tal vez comida más saludable y entrar a una tendencia tal vez más green, ¿verdad? De vegetales, frutas, legumbres. Entonces, obviamente sería un cambio drástico. Asimismo, ocurre con los cambios en los proyectos, ¿verdad? Entonces, uno de los factores puede ser la percepción de las consecuencias negativas hacia este cambio. ¿Y por qué hablamos de percepción? Porque uno, para nosotros como líderes o gestores de cambio, tal vez los resultados del cambio son positivos y definitivamente los efectos o el objetivo por el cual se busca implementar un cambio en una organización definitivamente siempre es para mejor. Pero la realidad es que lo vemos nosotros de esta manera, pero lo importante es poder identificar cómo lo perciben los diferentes públicos o stakeholders dentro de una organización. Por ejemplo, podemos ver, tal vez algunos pueden pensar, no, con este cambio, tal vez si es un cambio que va enfocado a incrementar la eficiencia operativa en las organizaciones, entonces, claro, este cambio lo que puede lograr, que puede ser una percepción negativa, es que me va a desplazar de mi puesto de trabajo. O no, tal vez otro factor puede ser, no, este cambio tal vez la percepción que tengo es que representa o va a representar más trabajo, ¿sí? Tal vez durante la ejecución del proyecto voy a tener que hacer 2 funciones, ¿sí? En vez de una, o voy a tener que duplicar ciertas actividades que realizo en este momento. Entonces, no, que esto no está contenido dentro de mi contrato de trabajo, o también puede ser que esto conlleve una modificación de hábitos. Antes ya yo he estado habituado a desempeñar o ejecutar un proceso de forma manual, pero como ya es conocida por mí, me siento cómoda haciéndolo de esta manera y ahora tal vez implementando una herramienta a través de la cual me permita desarrollar o ejecutarla de forma automática, ¿verdad? O semiautomática, pues obviamente el tener que desarrollar ese conocimiento en el uso de esa nueva herramienta a la cual no estoy habituada, pues obviamente me va a conllevar a modificar o a cambiar un hábito el cual no quiero cambiar o simplemente es como algo incierto para mí, entonces prefiero mantenerme de esta manera como lo estoy haciendo, porque es la manera conocida, entonces prefiero mantenerme en llevando a cabo actividades que son conocidas para mí en vez de incursionar en actividades que conllevan incertidumbre y riesgos. Entonces, mejor me mantengo como estoy con los hábitos actuales. También, pues obviamente la falta de comunicación, si no hay una comunicación adecuada y de forma permanente sobre la visión, los objetivos, los resultados y también los avances que vamos teniendo, ¿verdad? O esos quick wins, esos pequeños logros. Entonces, pues eso también, la falta de comunicación genera incertidumbre y cuando tenemos incertidumbre hay mentiras que se vuelven verdaderas. Hay la información o la información informal se convierte en verdadera. Entonces es importante, ¿verdad?, que también pues, se maneje la comunicación de una forma efectiva y sistémica. Otro de los factores de resistencia es la expectativa de desempeño futuro, porque tal vez en este momento mi desempeño es un desempeño bueno, porque pues, domino el proceso como lo manejo en este momento, pero al incluir cambios en esa forma de hacer o de llevar a cabo ese proceso, pues obviamente hay una curva de aprendizaje. Tal vez para unas personas puede ser esa curva tener una duración mayor o menor, dependiendo de qué tan adepto sea a las herramientas o a los cambios que se están implementando. Entonces, tal vez ese desempeño futuro, el resultado de ese cambio, pues puede ser desmejorado. Y también otro de los factores puede ser no considerar que los esfuerzos para el cambio son globales, involucra todos los aspectos. Y más si lo vemos solamente desde la óptica
de proyectos. O sea, que un proyecto es simplemente para obtener un resultado, ¿verdad? O el cumplimiento de un objetivo, no así que ese resultado o ese nuevo, o ese objetivo, o ese nuevo producto, nuevo servicio, va a impactar la operativa, el servicio o los niveles de servicio que ya tenemos definido. Entonces, o que las personas requieran desarrollar un nuevo conocimiento, ¿verdad? Para poder implementar este cambio. Entonces, cuando llevamos a cabo un proyecto, ¿verdad? Que, como les dije, todo proyecto genera un cambio, es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Que ese cambio no afecta solamente un área, no afecta tal vez si estoy implementando una nueva herramienta de tecnología, no va a afectar solamente al área de IT, sino que tengo que ver cuál es el cambio, que todos los diferentes actores o las diferentes áreas que son impactadas dentro de la organización y que si también este cambio influye o no impacta a mi cliente externo, no solamente a mi cliente interno. Entonces tenemos que ver el cambio de una manera global. Por eso es importante, ¿verdad? Cuando nosotros gestionamos un proyecto o empezamos un proyecto, pensar de que este proyecto representa un cambio a nivel organizacional y para que este cambio sea efectivo requiere del compromiso de la alta gerencia. ¿Sí? Para esto, pues a nivel de Project Management, esto se maneja a través de, o se logra a través de un documento inicial que se llama el Project Charter o el Acta de Constitución de Proyecto, que es un documento que empodera a este líder de proyecto, ¿verdad? Y también pues que el líder de proyecto tenga claro que dentro de su gestión de proyectos debe también es un líder transformacional o un gestor de cambio. Requiere también contar con la estructura de soporte, ¿verdad? Personas, líderes identificados que sean esos voceros y esos gestores de las acciones de cambio que conlleva el proyecto. Considerar las restricciones que pueden afectar el cambio. La estrategia de comunicación, ¿verdad? Incluyendo la visión y los objetivos. Es importante siempre estar comunicando la visión del proyecto, del cambio y los objetivos para que al final se mantenga una visión compartida a nivel organizacional y también a nivel de equipo de proyecto. Unir los cambios a la estructura de la organización. Al final, un proyecto se desprende de un portafolio de proyectos que responde a una planeación estratégica. Pero es importante que todo este portafolio de proyectos, que son un grupo de programas o proyectos para el logro de ciertos objetivos estratégicos, tengan una visión compartida, ¿sí? Para que haya una gestión de cambio unificada. Y también requiere el cambio en los colaboradores. Entonces, es importante sensibilizar a todos los colaboradores de una organización en temas relacionados con cambio, para que las personas sean más flexibles al momento de presentarse un cambio dentro de la organización. Sin embargo, es importante para esto, ¿verdad?, entender que hay algunos mitos desde la gestión de proyectos relacionados con el tema de gestión de cambios. Uno de ellos es, el mito es que solamente el líder de proyecto o el director de proyectos tal vez pueda pensar que soy responsable solo de los hard skills. Como le dije antes, los hard skills son esas habilidades técnicas, como estimaciones, definición de alcance, la elaboración de un cronograma, uso de herramientas que me ayuden a planificar y a controlar el proyecto. La realidad es que un líder de proyectos es responsable tanto de los hard skills como de los soft skills. ¿Sí? O sea, sí, necesitamos esas habilidades técnicas, pero también necesitamos esas habilidades blandas, necesitamos un liderazgo muy fuerte, ¿verdad? Principalmente tomando en cuenta que debemos llevar adelante un cambio, ¿sí? Entonces, y mi experiencia ha sido que realmente
¿de qué me vale tener los hard skills si no tengo los soft skills? Yo puedo tener muchos títulos, puedo tener mucho conocimiento, puedo tener certificaciones en conocimientos de estándares, pero necesito de un liderazgo, necesito habilidades de comunicación, necesito motivar, necesito negociar para poder llevar a cabo o aplicar esos conceptos o esas habilidades técnicas y poder lograr el éxito del proyecto. Otro de los mitos es que tengo un plan de comunicación. Eso no es suficiente. Por lo general, las mejores prácticas en Project Management y el estándar que pues se utiliza o aplicamos los profesionales certificados como Project Manager Professional, ¿verdad? Sabemos que uno de los componentes de un plan de proyecto es un plan de comunicación, pero es un plan de comunicación del proyecto. La realidad es que la gestión del cambio debe incluir, ¿verdad? Un plan de comunicación a nivel organizacional, debe incluir la comunicación, debe tener el respaldo de un patrocinador, debe tener entrenamiento, formación, ¿verdad? Tanto al equipo como a los usuarios finales, si hay clientes externos involucrados también al cliente externo, debe tener un manejo, una gestión a la resistencia y pues también la comunicación no solamente es interna de las actividades del proyecto como tal, sino una comunicación en los diferentes niveles y a los diferentes públicos dentro de la organización. Otro de los mitos es que estamos introduciendo el cambio, la gestión de proyectos. No estamos manejando el cambio. Realmente la realidad es que la gestión de proyectos no administra el lado humano del cambio. La administración de proyectos administra plan de proyecto, ¿sí? Entonces, la gestión de cambios obliga o requiere también la administración del lado humano. No necesitamos, otro de los mitos es que no necesitamos la gestión del cambio. Realmente la realidad es que hay una relación directa entre controlar el cambio y cumplir con los objetivos del proyecto, ¿sí? O sea, están íntimamente relacionados. ¿Qué metodología podemos utilizar o qué modelos podemos utilizar para gestionar los cambios? Primero está el modelo de cambio de Kotter, ¿verdad? Que les puedo recomendar, son como uno de los más conocidos. Entonces, el modelo de Kotter menciona 8 pasos. Uno es crear el sentido de urgencia. Realmente es entender o acelerar el proceso de cambio. ¿Sí? Hay que estar claros en que el cambio se necesita, cuál es la necesidad del cambio, por qué se está dando este cambio. Entonces, paso 2 es una vez que nosotros tenemos claro de que realmente el cambio es necesario y que hay que acelerar el proceso, ¿verdad? Entonces tenemos que crear un equipo rector. Este equipo, pues, una de las recomendaciones que puedo hacer es que tiene que ser personas influyentes o estratégicas dentro de la organización. En una organización pueden haber personas con poder y personas, también personas que saben manejar la política. Es importante identificar a esas personas influyentes que manejan poder dentro de la organización, ¿verdad? Crear un equipo y en base a ello, pues tenerlos como aliados y convencerlos de que el cambio es necesario. Luego, ¿verdad? Paso 3 sería desarrollar la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que vamos a seguir, ¿verdad? Para implementar el cambio de la mejor forma, más conveniente y que sea menos impactante para los integrantes de la organización. Paso 4, comunicar la visión del cambio. Como les dije antes, es importante difundir la visión de forma frecuente. Sí, aquí tenemos que ser como evangelizadores. Entonces es importante, ¿verdad?, comunicar la visión, recolectar la información del cambio, todos los aspectos relacionados y en base a eso definir una única visión y divulgarla de manera frecuente.
¿sí? Para que todos estemos alineados y dentro de una organización manejemos una visión compartida de cambio. Paso número 5, pues, tenemos que dar jerarquía a las personas, tenemos que establecer, determinar, ¿verdad?, cuál va a ser el nivel de escalabilidad dentro de la organización y que se puedan ver si hay algunos stoppers o algunas situaciones que pueden detener, ¿verdad?, el proceso de gestión de cambios, entonces poder gestionarla. Paso número 6, alcanzar los primeros logros, que es que a corto plazo nosotros podamos tener quick wins. Entonces es importante siempre dentro del plan total ir determinando cuáles son pequeños entregables, ¿verdad?, para poder obtener esos quick wins. Paso 7, consolidar los éxitos y generar más cambios. Entonces, lo importante es, vamos teniendo triunfos a corto plazo, entonces lo importante, ¿verdad?, no es pensar que porque ya hemos logrado triunfos no vamos a tener algunas situaciones o unas pequeñas fallas. Entonces, lo importante es que aprendamos de estas situaciones, otras oportunidades de mejora y que en base a eso, pues, aseguremos el éxito en los entregables futuros. Y por último, anclar el cambio a la cultura de la empresa. Esto lo que significa, ¿verdad?, es lograr que la empresa, ¿verdad?, tenga un liderazgo inicial en donde sí se ha implementado el cambio total de forma exitosa, pero que tenemos que tener un plan de evaluación a mediano o largo plazo para asegurarnos que este cambio se mantenga y madure en el tiempo. Otro de los modelos, ¿verdad?, que se pueden utilizar es el modelo ADKAR, que es tener Awareness, Desire, Knowledge, Ability and Reinforcement, que es, pues ahí ustedes pueden ver primero la A, que es la conciencia. ¿Por qué es necesario el cambio? Deseo. ¿Está usted motivado para realizar el cambio? Entonces tenemos que poder generar ese deseo en las personas para desear implementar el cambio o formar parte del cambio. Conocimiento. ¿Sabe usted cómo contribuye al cambio? Cuando las personas saben cómo contribuyen al cambio y la importancia del cambio, van a sentir orgullo y compromiso hacia ese cambio. Aptitud. ¿Se recibió la capacitación necesaria para el cambio? Entonces, es importante desarrollar un plan de capacitación enfocado a cumplir esas necesidades. Y también que se evalúe y si es necesario hacer actualizaciones en el conocimiento o desarrollar herramientas como un e-learning para que las personas puedan consultar estas capacitaciones y refrescar o fortalecer ese conocimiento. Entonces, son actividades o estrategias que se pueden implementar. Y por último, el refuerzo, que son acciones que se deberían ejecutar para mantener el cambio. Con relación a el método anterior, ¿verdad? Dentro de qué metodología ustedes pueden implementar, es primero, la primera fase es la de decisión. La decisión consiste en que la visión y el sentido de urgencia se determine que hay una necesidad del cambio, que hay posibles problemas, ¿verdad?, que se van a resolver y cuál es la importancia de este cambio. La fase 2, determinar ese problema y la solución que se va a implementar. Entonces, para esto tenemos que definir cuáles van a ser los requerimientos, levantar estos requerimientos, analizar estas alternativas de solución y en base a eso seleccionar una solución. También contar con los procesos, el respaldo de la organización y la infraestructura que se necesita a nivel ya sea de equipos, de personas, etc. La fase 3 sería el diagnóstico, ¿verdad? Con la solución es importante levantar un diagnóstico para saber si hay alguna predisposición a nivel de cultura organizacional, por ejemplo, cuál es la madurez en manejo de proyectos y del cambio dentro de una organización y también de la adopción.
cómo debe ser la comunicación de ese cambio, ¿verdad? Y cómo va a ser el trabajo en equipo. Si se tiene una cultura de trabajo en equipo dentro de la organización, si no, entonces este es un tema que hay que incluir dentro de el plan de acción. Hay que desarrollar una cultura de proyectos, de cambio y también de trabajo en equipo. Hay que hacer un análisis de los stakeholders, que son los interesados, cuáles son los claves, cuáles no son los claves, y de los claves qué actitud tienen hacia el proyecto y hacia el cambio, si la tienen positiva o negativa, y si tienen actitud negativa y si son stakeholders claves, entonces tenemos que hacer un plan de gestión para cambiarla a positiva, es lo que recomiendan las mejores prácticas. Y también los riesgos. Tenemos que analizar, hay diferentes tipos de riesgos y no solamente identificarlos, hay que analizarlos, cuál es el impacto y también hay que hacer un plan de respuesta a riesgo. Y por último, entonces, determinar cuál va a ser la estrategia de gestión. La fase 4, que es la implementación, que al final debemos tener como resultado un plan de gestión de cambio y cuáles son los objetivos que nosotros debemos lograr. Y por último, el monitoreo y control. Con estos objetivos nosotros podemos determinar algunas métricas. Por ejemplo, si yo tengo dentro de implementación un plan de capacitación, uno de las métricas para hacer medición puede ser la cantidad de participantes, ¿sí?, que yo puedo obtener. Pero tenemos que determinar tus métricas y determinar cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar de monitoreo y control. Por eso, pues los que conocen de Project Management, aquí pueden ver cuál es la interrelación que hay entre la dirección de proyectos y la gestión de cambio, la gestión de proyectos. Porque, por ejemplo, en Project Management se incluyen en las mejores prácticas, ¿verdad?, métodos, técnicas de monitoreo y control y también procesos de dirección de proyectos para monitoreo y control. Actividades que pueden desarrollar o gestionar, actividades que deben realizar para gestionar el cambio. Importante, la comunicación en todo momento, a lo interno de la organización, desde el inicio hasta el final. La capacitación, ¿sí? Hay capacitación en temas de gestión de cambios, capacitación en el nuevo producto, nuevo servicio, ¿sí? Y pues las otras capacitaciones que sean tal vez en herramientas que se necesiten para manejar o informar el cambio. También la gestión de los stakeholders, que es identificar los stakeholders, contar con un registro de stakeholders y hacer un plan de acción para cambiar la actitud negativa a positiva de los stakeholders que sean claves. Gestión de recursos humanos, si hay que contar con algún plan de incentivos, ¿verdad? Si hay que desarrollar a los integrantes del equipo, si hay también que hacer actividades de integración, por lo menos desde el inicio hay que planificar actividades de integración de los miembros del equipo, porque por lo general cuando tenemos un equipo o manejamos la gestión de cambio, hay áreas y personas que vienen de departamentos diversos. Entonces es importante cohesionar ese equipo y que logren desarrollar desde el inicio una visión compartida. Y por último, la gestión de riesgos. Entonces, aquí pues quería concluir con el tema de gestión de cambios, ¿verdad? Que es importante en la gestión de cambios desarrollarla de una forma sistémica. Cada vez que tengamos un proyecto, no podemos olvidar el proceso de gestión de cambios. En proyectos, la gestión de cambios son cambios al alcance. En este caso, estamos hablando del cambio resultado o del cambio que produce un proyecto. ¿Sí? Entonces, es diferente y su radio de acción es mayor, porque por lo general abarca a toda la organización o la mayor parte de la organización. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? O un estándar que nos ayuda, que nos facilita, ¿verdad?, a manejar el cambio, son los procesos contenidos en el PMBOK. Aquí, como pueden ver, están las áreas de conocimiento, procesos de dirección de comunicación, de riesgos, también de integración, de tiempo para hacer un plan, ¿verdad? Y los interesados.
Entonces, realmente el PMBOK es un estándar que nos ayuda, nos facilita esta gestión. Sin embargo, pues tenemos que complementarlo también con algunos de los métodos que le recomendé o el que usted sea más conveniente para usted. El PMBOK, pues si una vez usted tiene este conocimiento de PMBOK, ¿verdad? Puede validar este conocimiento con una certificación PMP, Project Management Professional, ¿verdad? Y pues complementarlo, es uno de los requisitos, pasar un examen con este conocimiento. Otro es unas horas de experiencia en manejo de proyectos, que es muy conveniente. Si ustedes están interesados en obtener o optar por esta certificación, lo pueden hacer a través de New Horizons, quienes les ofrecen, ¿verdad?, todo un curso de preparación para el examen y donde se ven todos los procesos de dirección de proyectos. Usted recibe un manual y con esa información, pues usted tiene el 100% de información requerida para estudiar y poder pasar su examen. ITDC, que es la empresa que represento, nosotros tenemos una alianza con New Horizons y somos facilitadores, así que realmente les recomiendo la capacitación porque es una de las más completas y tiene la información que usted requiera, el manual para poder adquirir el conocimiento completo y optar por esta certificación, que estoy segura que les va a ayudar mucho en la gestión de... Y también pues pueden, a través de New Horizons, adquirir otras capacitaciones en los temas que hemos hablado de soft skills, que son claves en estos días para la dirección de proyectos. No solamente los conocimientos técnicos, sino también las habilidades blandas, que son al final críticas en el logro de los objetivos y también para la aplicación de un cambio efectivo y poder al final obtener un proyecto que sea exitoso. ¿De dónde surge este estándar? Del Project Management Institute, la sede la tiene en Estados Unidos, fue fundado en 1969 con 40 voluntarios, hoy en día tiene más de 500,000, ¿verdad? Miembros, en su mayoría certificados, y está orientado para difundir la profesión profesional de gerencia de proyectos, aparte de la certificación PMP, de Project Management Manager Professional, también cuenta con otra serie de certificaciones. Y pues con esto concluyo, espero haya sido de su agrado. Quedo disponible a ver si tienen alguna pregunta o alguna duda. Muchas gracias y buenos días.